tal? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyecto Federal, el programa de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia y su obra social. Junto a ustedes vamos a estar compartiendo el día de hoy la emisión número 445, como siempre, temas que tienen que ver con la actualidad económica, gremial, de salud, política, todo lo que les interesa el día de hoy. Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo le va a todos ustedes? Bueno, realmente un placer compartir este espacio. Tuvimos muchos mensajes, principalmente en nuestra vía de comunicación, que aprovechamos y se la recordamos 116-136-7550. Y con muchas preguntas, muchas inquietudes. Nosotros vamos a hablar de distintos temas que están relacionados con la actualidad política, con la actualidad económica y con la actualidad de salud. Yo les di recientemente el WhatsApp, el teléfono, en la cual nos dejan los teléfonos, nos dejan su mensaje, es 116-137-2247. Bueno, comenzamos con el primer dato, que es el escenario electoral. Y yo te voy a decir lo siguiente, pero para lo cual va a venir un periodista de lujo que nos va a hacer un diagnóstico. Pero escucho a todos que el opositor tiene un techo. O sea, lo escucho a Mauricio Macri diciendo que el Frente para la Victoria tiene un techo. Sí. Lo escucho a Sergio Massa diciendo que el macrismo tiene un techo. Y lo escucho a Daniel Scioli diciendo que tanto el Frente para... Daniel Scioli mencionando que el Frente Renovador tiene un techo de la Alianza 1 y también tiene un techo del PRO. En definitiva, todos pusieron un techo al rival. Vos fijate, ¿no? Porque, a ver, pasaron las PASO, ¿sí? Ya hace unos días atrás se votaron, lo que medianamente se vaticinaba ocurrió. El Frente para la Victoria, Daniel Scioli, fue el candidato más votado. Luego, dentro del Frente Cambiemos, Mauricio Macri, y dentro del Frente UNA fue justamente Sergio Massa. Ahora, que son los tres más posicionados, más allá de Stolbizer que ingresó, Rodríguez Sá, etcétera, etcétera. El tema ahora pasa por ver qué va a suceder el 25 de octubre, dentro de 70 días. ¿Qué es lo que marcan algunos analistas políticos, tanto de la oposición como del oficialismo? Que fue un error que en su momento, si querían ganarle al oficialismo, tanto Massa como Macri tendrían que haber realizado un acuerdo. Hoy en día sabemos que por las cuestiones y los procesos electorales es posible que se pueda realizar algún tipo de alianza, por lo menos para el 25 de octubre. Lo cual determina también hasta qué punto van a poder obtener los votos de quienes participaban en cada una de estas listas, es decir, de Cambiemos. ¿Será que Mauricio Macri va a recibir el 100% de los votos de Sanz, el 100% de los votos también de Elisa Carrió? ¿Va a recibir el 100% de los votos de Juan Manuel de la Sota, cuando ahora está teniendo una muy buena relación, o comenzando a tener una muy buena relación Juan Manuel de la Sota con Daniel Scioli? Bueno, hay que ver qué va a suceder justamente con todo esto, porque para la oposición, por lo que dicen algunos analistas políticos, reiteramos, oficialismo y oposición, el panorama, tanto para Mauricio Macri como para Sergio Massa, no estaría tan bien como si sucedería con Daniel Scioli. Mira, el escenario es complejo. Lo vamos a hablar acá con el invitado del día de hoy, que es el doctor Hugo Pressman, que es periodista, es profesional en ciencias económicas. Y vamos a escuchar el planteo de las elecciones, que realmente hay mucha tela para cortar y hay mucho por hacer y hay muchas asignaturas pendientes. A ver, haciendo una breve síntesis. El Frente para la Victoria ganó en 20 jurisdicciones de 24. Sin embargo, perdió muy fuerte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. En Córdoba, que mencionó Luis recientemente, hay un acuerdo, un pacto tácito, podemos llamarlo así. Puede ser que sea expreso con Schiaretti, pero está marcando un poco el escenario. Ahora hay que ver si se da la suma algebraica, y yo diría para todos lados. Yo también diría, ¿será que los votantes de Julián Domínguez también van a tener el mismo efecto con Aníbal Fernández? Pero realmente lo que sí podemos decir, que fue una campaña donde escuchamos a todos los referentes hablar de no confrontar, y lo único que se hizo es confrontar, y no principalmente desde el Frente para la Victoria, ¿sí? Exactamente. Y estamos hablando, una semana antes, en las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires, el famoso video de Vicky Zipolitakis, que en definitiva lo vimos en los distintos medios, donde Rodrigo Lusic no lo compró, y sí lo compró el Grupo Clarín, y lo instaló en TN y en todos los medios que están relacionados. Una semana antes, Jorge Lanata haciendo esta denuncia, donde desde el punto de vista comunicacional,
¿Cuál era el objetivo de esa semana de Aníbal Fernández? Era salir a defenderse, o sea, la estrategia era la defensiva, decir, señores, esto es incorrecto, esto no procede, pero de pronto era la semana de remate para acercar sus propuestas a su electorado o eventualmente para comunicarse de una manera diferente a los indecisos de la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos que relacionar un tema hoy y está atado a las elecciones, aunque sea lamentable que digamos que esté atado con las elecciones, y son las inundaciones. Tenemos que hablar de Luján, tenemos que hablar de toda la zona aledaña, y primero, bueno, desde el programa nos solidarizamos con todas aquellas personas afectadas. Segundo, me parece un golpe bajo politizarlo esto ahora. No es el momento de politizar de algo que tiene cuestiones estructurales de 40 años. E independientemente de lo que no hicieron los gobiernos, también tenemos que decir que estos nuevos procesos de urbanización, ya sean countries, ya sean inclusive algunos campos que han crecido sus cosechas, que han desviado el curso de arroyos y distintos ríos de menor envergadura. Y otro de los temas también, a ver, imagínense ustedes, la crecida del río, una crecida de 2 metros, 3 metros. Si uno hace una protección en el río Luján, se va a encontrar que está el río Luján bloqueado por una pared de 2 metros. Las técnicas que dicen los especialistas en hidráulica son los que llaman las lagunas secas, distintos tipos de formas para poder atemperar el caudal del río. Pero sin embargo, cuando la naturaleza paga con esta cantidad, con esta intensidad de lluvia, obviamente no se puede contener, eventualmente se puede minimizar el impacto. Es distinto a los ríos que vemos en la montaña, donde la misma montaña le va marcando el curso del mismo. Claro. Acá es un río que es de llanura y al ser de llanura, lo primero que se produce es la inundación. Esto no justifica en absoluto que hay un montón de cuestiones que pudieron haberse previsto. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya empezamos a ver, capitalizándolo políticamente, Mauricio Macri. Señores, yo estoy acá, todos los que necesiten ayuda voy a estar con ustedes. Y ya empieza la capitalización política de las inundaciones. Bueno, sin ir más lejos, hace muy poquitas horas se dio a conocer que Daniel Scioli está retornando desde Italia, llegando mañana a primera hora, porque va a suspender su tratamiento, obviamente ortopédico, que tiene que realizar debido al accidente que sufrió hace muchos años atrás. Y obviamente mañana al mediodía ya se anunció que va a estar, si bien el gabinete provincial estará trabajando a pleno en consonancia con el Gabinete Nacional, una reunión con él mismo para, ver cuáles son los diferentes pasos a seguir posterior, porque hay que adelantar que las condiciones meteorológicas al día de hoy van a continuar empeorando y mañana aún van a ser peor, lo cual no sería tan loco que esta situación se puede agravar debido, que con la naturaleza no se puede hacer nada, eso también es una realidad, ¿no? Primero, tenemos que analizar cambio climático por un lado, inundaciones hubo en San Pablo, en Río de Janeiro, con consecuencias gravísimas. Hoy por hoy el Río de la Plata subió su cauce 1,5 metros, el Río de la Plata tiene una sudestada y obviamente hace de contenedor que no permite el desagüe de los demás ríos. Realmente una situación. Por eso decimos, ahora tenemos que acompañar con el apoyo, con todas aquellas organizaciones no gubernamentales que contribuyen a que, poder ayudar a toda la gente que está necesitada. Creo que no es momento para utilizarlo esto políticamente, por más que sea utilizado. Pero si te parece, empezamos a hacer un vuelco de página. Hablemos de medios, porque a nosotros nos interesa por Argentinísima Satelital y por un montón de señales. Y hubo un revés judicial del Grupo Clarín. El juez Esteban Furnari rechazó un pedido de Artear. En definitiva, ¿cuál era el pedido que hacía Artear? Era suspender la licitación abierta que tenía la televisión digital abierta. ¿Para qué? Para que tengan más opciones de señales. Claro. Señores, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, para poder ver Argentinísima Satelital 360, CN23, tienen que pagar un plus. Y cuando uno va a otros países, por ejemplo Brasil, todos los canales que corresponden a noticias y demás entran dentro de lo que son el pack básico, e inclusive en Brasil la mayoría tienen televisión digital abierta, no tienen un sistema de cable pago. Es el único país del mundo donde por muchos años, cuando éramos chiquitos veíamos el 7, el 9, el 13, el 11, Canal 2 de La Plata en su momento, y lo hacíamos a través de la televisión abierta. Bueno, ahora para ver esos canales tenemos que pagar cable. No existe en otro lugar del mundo. Ahora, con la incorporación de la televisión digital abierta, sí tenemos esa posibilidad. Pero ¿qué es lo que hicieron a través de recursos judiciales? Frenar lo que se llama barreras de ingreso, generar estas barreras de ingreso para que no entren nuevos canales. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a poner un decodificador digital si tengo tan poca
tan pocas opciones de televisación. Bueno, ahora con este fallo ya se va a ampliar la gama de canales y de pronto la televisión por cable va a tener que competir en serio, ya que quieren realmente el capitalismo y un sistema de capitales privados para que la oferta sea la alternativa de tener el cable, sea mejor que la alternativa de tener la televisión digital abierta. Y si no, aquel que no puede pagar un abono de 500, 600, 700 pesos, accede de manera gratuita a la televisión digital abierta. Exactamente, bueno, esto es un poco lo que hace también a los temas de coyuntura, ¿no? Que nosotros vamos desarrollando y tocando con ustedes. Pero bueno, vamos a contarles un poco lo que ya va a ser el contenido del programa del día de hoy. Y uno de los temas que vamos a estar desarrollando tiene que ver con lo que nos interesa a todos, ¿no? La economía. Saber qué sucede en nuestro país y también con este mundo convulsionado que se ha presentado en estos últimos días, viendo la realidad que está teniendo Brasil, viendo lo que sucede también en China, bueno, en consonancia con lo que ya veníamos hablando de Grecia. Bueno, es un mundo un tanto complejo el que se está viviendo y bueno, queremos saber si esto, cómo repercute en la economía argentina y también qué pasa internamente con nuestra economía. Bueno, Argentina tiene dos socios estratégicos y los dos socios estratégicos son China y Brasil. Brasil está en una situación, fíjense cómo está concatenado lo político con lo económico, una situación política muy delicada. Vos sabés que estos días estuve cubriendo un congreso de la UITA, que es la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación. Y lo que le preguntaban a los brasileros era sobre Dilma Rousseff. Y principalmente lo que me mencionaban era el PT no supo analizar e interpretar lo que es tener una estructura política de base para que pueda apoyar a Dilma Rousseff. ¿Qué nos encontramos? Con una Dilma Rousseff que realmente empieza a instalar políticas de un sesgo neoliberal. Se empieza a hablar de ajuste, se empiezan a utilizar una serie de términos que no existían dentro de lo que es el discurso del PT. Bueno, pero todo esto forma parte de nuestro socio estratégico Brasil. Nos encontramos con la devaluación del yuan. Pero fíjense lo que hacen los medios de comunicación. Lo primero que hacen es cayeron las reservas del Banco Central. Esto es un tema más para contadores, también lo podemos hablar con economistas, pero con contadores es una cuestión de activos y pasivos. Caen las reservas por un lado, pero por otro lado caen las deudas. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo a dólares. Entonces, por un lado cae la reserva y por otro lado cae la deuda. Pero bueno, sin embargo, en los diarios no existe la partida doble. Fray Luca Pacholo no está en algunos medios de comunicación y solamente menciona que caen las reservas del Banco Central como consecuencia de la devaluación. Pero también vamos a hablar de salud. Vamos a hablar de salud. Atención, es un tema del cual, como siempre decimos, tenemos que prestar atención. ¿Sí? Los padres, desde el lugar de la prevención para los chicos, ¿sí? Y también uno comprender e interpretar por qué tener una correcta evolución en cuanto a las patologías, el asesoramiento que se debe tener, estar informado y tener las vacunas correspondientes pueden prevenir muchísimas cosas. El día de hoy vamos a estar hablando de bronquiolitis. Es un tema que justamente va a desarrollar el doctor Mauricio Caballero. Él es médico pediatra, va a estar con nosotros, nos va a estar explicando y nos va a estar dando los consejos que debemos asumir con responsabilidad, obviamente, para nuestros hijos. Bueno, las vías de comunicación son 11 637 2247. Si nos quiere dejar un mensaje en el WhatsApp, 11 636 7550 y nuestro email, que es proyectofederal@gmail.com. Muy fácil, ahí está, englobamos todo. Bueno, rápido conocemos las instituciones que nos auspician y comenzamos de lleno con el programa número 445 de Proyecto Federal. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910.
Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Bueno, comenzamos el programa del día de hoy. Hablando de política, vamos a hacer un análisis de lo que ocurrió en las elecciones la semana pasada y nos acompaña el doctor Hugo Pressman, que es periodista y profesional en ciencias económicas. Bueno, ¿cómo te va, Hugo? Muchas gracias por estar en el programa. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, a ver, el abordaje es tan amplio que hay un montón de cuestiones que generan de alguna manera ruido. Por ejemplo, cuando escuchamos a Mauricio Macri, no sé si a través del teleprompter, pero que habla de movilidad social ascendente. ¿Por qué digo el teleprompter? Porque sería el machete moderno en la cual le iban marcando en el discurso que tenía que instalar eso. Y siempre nosotros cuando compartimos algunos espacios en la radio y demás, siempre bajo los lineamientos de Durán Barba. Entonces, ¿hasta dónde siente la movilidad social ascendente? Vos viste de que en realidad prácticamente los tres candidatos presidenciales con mayores posibilidades, en realidad son dos, pero tomemos a los tres, han ido desplazando su discurso. En el caso de Scioli se kirchnerizó en forma muy categórica, le dio un énfasis mucho más importante a un discurso que en general se caracteriza por ser bastante desvaído. En el caso de Macri, abandonó su discurso ultraliberal y se superpuso con un pretendido discurso nacional y popular. Y en el caso de Massa, que empezó tratando de ir por el medio, trata de ocupar ahora el espacio que dejó vacío Macri, y en materia de seguridad mantiene un discurso de características muy derechistas. De manera que hay una especie de discurso adecuado al espacio que se quiere, en donde se quieren ubicar. En el caso de Scioli, era necesario seducir, dadas las dudas que muchas veces planteaba, no la lealtad de Scioli, que lo manifestó muchas veces, pero sí sus características particulares. Es un hombre que ha sido leal a todos los gobiernos de los cuales ha formado parte. Lo que pasa es que ha formado parte de gobiernos sumamente contradictorios entre ellos. Pero lo realmente llamativo, si uno miraba la televisión o escuchaba la radio el domingo a eso de las 11, 11:30, que los tres candidatos estaban contentos. Sí. De manera que uno podría decir que en realidad sí, los tres tenían razones para estar contentos, pero también los tres podrían tener razones para estar preocupados. Las razones para estar contentos, en el caso de Scioli, bueno, ¿qué es lo que quería obtener en esta pasos? Llegar al 40% y sacarle una ventaja a Mauricio Macri de 10 puntos. Bueno, estuvo cerca. Sacó 12, 14, individualmente. Sí, pero yo creo que lo importante es el conjunto. Sacó un 38,40, es decir, que estaba a un punto 60 de llegar a su objetivo de 40 puntos. Y también, con un punto 60 más, le sacaba 10 puntos a Mauricio Macri. Acá hay que hacer una observación muy interesante, porque en las PASO no se excluye el voto en blanco, de manera que si los pasás a una elección, cualquier otra elección que no sean las PASO, en donde excluís el voto en blanco, cada uno de los participantes de la elección tiene un punto y medio más, de manera que en ese aspecto también habría llegado al 40% Scioli. En el caso de Macri, ¿qué era lo que quería llegar? Superar al 30%, y la diferencia precisamente con Scioli no fuera superior al 10%. Bueno, relativamente lo consiguió, apenas superó el 30% y estuvo por menos del 10%. En el caso de Massa, indudablemente que había estado primero hace un año atrás y después descendió a un tercer puesto por una cantidad de errores propios, el haber sacado superar el 20% era casi haber resucitado de una especie de muerte política. Yo creo que no tiene mayores posibilidades, pero que en realidad él debería hacer esta campaña con vistas al año 2019. Claro. Es el candidato más joven, por otra parte. ¿Y cómo ves vos, donde cada uno le marca el techo? Porque el primero en instalar... Son todos techistas. Son todos techistas, claro. Pero el primero en instalar el discurso fue el PRO.
Yo creo que por bajada de línea de Durán Barba. No me cabe la menor duda que es como ya hay un manual de instrucciones que está estipulado. ¿Por qué? Porque uno a través de los medios ve la repetitividad del discurso de varios actores, ¿sí? Cosa que en los demás partidos veo matices. Inclusive te digo, veo matices cuando Facundo Moyano de alguna manera le marca la cancha a Massa cuando le dice Facundo Moyano, nuestro límite es Macri. ¿Cómo lo ves vos? Sí, efectivamente es así, pero lo que uno debería preguntarse, ¿de dónde saldrán los votos? Tanto para que Scioli llegue al 45%, con lo cual estaría ganando en primera vuelta, o cómo hace Mauricio Macri para acercarse a Scioli. Y me parece que aquí el caso de Scioli está cerca, porque realmente está a 6,5 puntos. Hay que ver cuánto pierde de esta suma que ha obtenido, en dónde puede perder. En alguno de los votos resentidos de Julián Domínguez y de los intendentes del conurbano que han perdido. Ahí puede haber una especie de drenaje, ¿no? Sí. De una especie de fuga. ¿Hacia dónde debe apuntar? Bueno, fue una elección en donde la concurrencia de elecciones estuvo casi 10 puntos por debajo de lo habitual. De manera que ahí hay una cantidad de gente que habría que apuntar, que seguramente va a participar en las próximas elecciones, y ahí también habría que preguntarse, sobre todo en Provincia de Buenos Aires, qué costo político tendrá esta inundación. Sí. Justo lo tocamos hoy en la apertura del programa y bueno, ya lo están capitalizando algunos, ¿no es cierto? En el otro lugar donde debe buscarlo es en los votos en blanco. Ha sido una cantidad importante de votos en blanco superior a la media. En Tierra del Fuego fue la segunda fuerza, por ejemplo, es un distrito muy pequeño. Y también debe apuntar, no digo a los votos de La Sota, sino de Schiaretti. Ahí me parece que hay una buena cantidad de votos que en una alianza podrían pasar hacia Scioli. En el caso de Macri, yo creo que él va a apuntar al voto útil. Va a tratar de extremar la polarización diciendo el voto a Massa es un voto perdido. Si usted quiere ser anti-kirchnerista, nos tiene que votar a nosotros, porque ese es el voto que puede competir con Daniel Scioli. Me parece que por ahí pasará la estrategia y irá a pescar precisamente en donde puede haber problemas como en algunos resentidos, el voto de Julián Domínguez, en los intendentes que quedaron desplazados. Ese es un punto muy interesante de lo que ha pasado en la provincia de Buenos Aires. Primero, que la fórmula Fernández, Sabatella ganó contra la estructura de los intendentes del conurbano. Esos intendentes del conurbano tienen especial tirria con Sabatella Sabatella muchas veces fue con colectoras jugando contra ellos. Pero la derrota, por ejemplo, de Otacé, de Mariano Güez, es un hecho muy interesante, muy llamativo. Y también se instala uno de los temas que estaba muy estigmatizado, la cámpora, y acá ya aparecieron algunos lugares donde la cámpora empezó a tener participación y resultados favorables. Álvarez en Lanús, ya estaba el intendente de Ushuaia. Sí, hay 3 o 4 intendencias que por primera vez estará al frente de la cámpora, que es una experiencia interesante, a ver cómo pueden gestionar. Una cosa es hablar de afuera y otra cosa es la tarea compleja de gestionar. De manera que yo creo que es muy probable que Massa quede triturado, descuartizado en esta polarización que también la pretende Scioli para agrupar todo el voto del Frente para la Victoria y también de lo que es el justicialismo tradicional. Así que esos 6,5 puntos, 7, 8 con el drenaje que puede haber, no son sencillos, no son nada sencillos. Y además, Scioli no debe, los que juegan al tenis saben cómo es este asunto. Cuando vos ganás 2 sets y estás 5-0 en el tercero, una de las cuestiones más complicadas es cerrar el partido. Ahí muchas veces se pierde por tener los nervios, por no poder cerrar el partido. No es imposible, ni mucho menos, está cercano a obtener el 45, pero posiblemente sea una cuestión ardua y la oposición va a ser eje fundamentalmente en el tema de Aníbal Fernández. En toda esta campaña, basada en la operación realizada por el multimedio Clarín a través de su empleado, su operador. de su operador. Hay 2 operadores estrellas, la otra es Mirta Legrand.
Sí, pero Mirta Legrand es una señora gorda que opina, es cierto, pero en el caso de La Nata, que está absolutamente desprestigiado para buena parte de la gente que de alguna forma teníamos una posición favorable en la década del 90. Y no es porque meramente haya cambiado de posición, sino porque sus investigaciones carecen en la mayor parte de los casos de los elementos básicos de una investigación, que es chequear diversas fuentes. Aquí viene un señor... La justicia ni siquiera lo recibe directamente, no tiene pruebas. Y, claro, pero además, La Nata de los 90 no hubiera hecho una denuncia de estas características, en donde viene un señor, que además ahí hay una complicidad porque nadie entra varias veces a la cárcel con un equipo, sin el consentimiento y por ahí de alguien de la provincia de Buenos Aires, y lo recibe y lo toma como absolutamente cierta, no chequea ni el abogado de este señor, ni la mujer de este señor, que justamente desmintieron a la denuncia. Eso me parece... A la de La Nata con doble T. A la de La Nata con doble T, que además es el autor, tiene sentencia firme, que es el autor de los... ¿Por qué no lo repasamos un poquito a toda la gente que nos sigue? A ver, sentencia firme por haber matado, por haberlos torturado, por haberlos puesto en una cámara frigorífica durante una semana y después haberlos arrojado en General Rodríguez. No es menor, ¿no es cierto? Una persona con mucha frialdad para manejar esa situación, ¿no? Es decir, no está mal que periodísticamente alguien recoge las declaraciones de una persona con semejante antecedente, pero si no chequea la información, es realmente un operador de aquellos que le sirve esta denuncia. ¿Y a quién le servía? En la última semana anterior a las PASO, precisamente al multimedio que tiene una guerra declarada con el gobierno nacional. Yo te voy a pedir un favor, hacemos un pequeño corte y cerramos. ¿Cómo no? Vamos a un corte, por favor.